Entonces vamos a comenzar con un verso, como es típico igual. Entonces lo digo y escuchan o se ponen de pie, ¿sí? Eh, Dice así. Perseverar es aprender. Aprender es practicar. Practicar es repetir. Repetir es ganar experiencia. Ganar experiencia es crisis. Crisis es prueba. Prueba es fortalecimiento. Fortalecimiento es libertad. Libertad es crear de la nada. Crear de la nada es transformar. Transformar es camino y meta al mismo tiempo. Bien, muchas gracias. Tomen asiento. Bien, entonces, hoy día vamos a ver el abordaje de la sexualidad desde el punto de vista antroposófico. Yo me especialicé en psicología antroposófica, que es una línea que considera la vinculación que tiene el cuerpo y los procesos fisiológicos y el residuo que eso produce en el alma, ¿va? Desde este punto de vista, todo lo que nosotros llamamos psiquismo y lo que yo estudié en psicología, en realidad es una continuidad de los procesos orgánicos. Y es algo que fue lo primero que me llamó tanto la atención de esta disciplina. Y además, el que podíamos tener reuniones entre médicos, psicólogos, profesores, kinesiólogos, enfermeros, y todo hablar de lo mismo, ¿sí? Y podíamos ver a un niño todos y construir un caso desde distintas desde nuestras disciplinas, pero todos hablar del mismo niño. Y eso en la medicina convencional y psicología convencional no se puede hacer, ¿va? Y es porque, claro, la disciplina antroposófica da como este sustento y la pedagogía es una de las ramas de la antroposofía, ¿sí? No sé qué tan enterados están de esto, respecto de que la pedagogía Waldorf es la rama pedagógica de la antroposofía, y así existe la rama médica, psicológica, enfermera, química, farmacéutica, arquitectura, agricultura, y así un montonazo de disciplinas profesionales. Bien, entonces vamos a ver hoy día el abordaje de la sexualidad, pero eso va a requerir sobre todo el que comprendamos bien al ser humano y su proceso de desarrollo en la Tierra, ¿va? Entonces, cuando hablemos de sexualidad, sí vamos a tener que distinguir algunos elementos que es el marco teórico actual en el que se juega lo que es la sexualidad y donde muchos países están aplicando la educación sexual integral. En mucho la aplicación que ahora se está haciendo educativamente viene de la teoría analítica o la teoría médica general, ¿sí? Y que la teoría analítica tiene una creencia que es que el ser humano, toda la energía del ser humano es energía sexual, ¿va? Por lo tanto, la presentación de la sexualidad se considera como algo que es bastante natural para el desarrollo del ser humano y por lo que se tendría que enseñar desde siempre, ¿sí? Desde el punto de vista de la medicina tradicional se dice que ya tendría que enseñarse todo lo que habría que saber. Ahora hay más, menos, digamos, hay más silencio. Claro, y todo lo que habría que saber en segundo básico, ¿va? Eso es lo que plantea desde la ginecología que un niño tendría que saber específicamente de la sexualidad. Y lo cierto es que si nosotros vemos el desarrollo infantil, yo no puedo estar de acuerdo con esas premisas, porque en realidad la sexualidad sí tiene una experiencia perceptiva que es demasiado fuerte para el ser humano y que requiere un proceso madurativo orgánico para poder sostener y darse cuenta de qué realmente está pasando ahí, ¿va? Entonces, lo que vamos a ver es que la sexualidad propiamente tal es un elemento que, como lo vemos en el desarrollo humano, se despierta relativamente después en el desarrollo. No es al inicio, sino que a eso de la pubertad se empieza a despertar lo que vamos a considerar como estas fuerzas sexuales propiamente tal, ¿sí? Y vamos a hablar en primera instancia de lo que es genitalidad, sobre todo los primeros 7 años, o fuerzas sensorias en el niño, ¿vale? Esto lo decía Steiner abiertamente, que es, no podemos hablar de sexualidad con un niño menor de 7 años. De lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de sensorialidad. Ahora, para mí que estudié psicoanálisis era una consigna bastante
provocativa porque ya 10 años estudiando algo que me enseñaba totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces decidí más o menos creerle a Steiner y decir, bueno, entonces, ¿por qué sería esto así? Ujú. Y bueno, vamos a encontrar entonces en el desarrollo como estos misterios a medida que voy a construir esta imagen del ser humano y abordar cuál es la enseñanza que sobre todo tendría que venir desde la casa para que sea un acorde con lo que es ahí, y que sea acorde con lo que es la pedagogía Waldorf, ¿ok? Que es la metodología en la que están vuestros hijos. Entonces, al ser humano lo vamos a considerar como un yo, ¿sí? Y lo que vamos a llamar cuerpo es aquello que, bueno, esto está bueno, lo vamos a llamar cuerpo a un instrumento que nosotros utilizamos para estar aquí, ¿sí? Desde la pedagogía Waldorf y la imagen del ser humano no es que nosotros somos nuestro cuerpo, sino que nos apropiamos de él. Y por eso decimos cosas tales como mi mano, mi ojo, mi cabeza, mi computador. Y ocupamos el mí para hablar de nuestro cuerpo porque es un objeto que utilizamos y del cual nos apropiamos, ¿vale? Y solo tenemos una palabra para realmente nombrarse a sí mismo, que es yo. Entonces cuando utilizo esa palabra es que hablo de mí, pero todo lo demás, anexo a ese yo, es mío, ¿sí? Es una apropiación, pero no es mi esencia. ¿Se entiende esto? Entonces el ser humano, desde este punto de vista, se considera un ser que habita entre dos mundos. Y claro, esto es comprobable en la experiencia terrena, en tanto que si el ser humano fuera su cuerpo, sería independiente de dónde fuese puesto, aún así se convertiría en un ser humano. Pero lo que nosotros vemos como experiencia concreta es que el ser humano depende muchísimo de cuál es el entorno en el que es puesto para humanizarse. No así el animal. Yo con el animal sí puedo decir la consigna, el animal es su cuerpo, ¿vale? Porque si yo pongo un gato en un gallinero, va a ser un gato y se va a lamer y va a maullar y va a vomitar pelo y va a ser me va a ignorar, ¿sí? Como los gatos. Pero claro, si un ser humano, yo lo dejo en un gallinero, y esto pasó en Chile, de recién nacido, y se encontró a eso de los 9 años, era una niña, no encuentras a una niña, encuentras a un cuerpo humano de gallina, ¿sí? Entonces la niña tenía la curvatura de la espalda, tenía los brazos así, comía como picando en el piso, trataba de volar, dormía de pie y hacía todo lo de una gallina. Y tú dices, pero ¿cómo esto es posible si en realidad el cuerpo humano tenía todas las potencias para convertirse en un humano, hablar, andar erguido, pensar? Pero no pasó eso. Entonces nosotros vemos que como seres humanos tenemos una característica bastante particular y que es muy distinta al reino animal, que es que el ser humano se humaniza en tanto tiene un ser humano que lo humaniza, ¿sí? Entonces lo que requiere el ser humano es que desplegar esa humanidad que vamos a llamar el yo, siempre va a requerir que haya un otro yo al lado para poder desplegar esa humanidad, ¿va? Y que le ayude a superar ciertas resistencias que el cuerpo tiene, ¿sí? Una de estas resistencias que el cuerpo trae es lo que investigó Spitz en los años 40, APP, Segunda Guerra Mundial. Él era pediatra, si bien recuerdo, y se le encarga el cuidado de un orfanato. Entonces, Spitz observa, bueno, eran franceses, entonces tenían como todo protocolizado, que a qué hora se le hacía el baño, cambio de pañal, alimento, dormir, cambio de ropa, etcétera, etcétera. A todos los niños era igual. Pero él observaba y veía que había niños que se morían, ¿sí? Y entonces empezó a consignar algo, a documentar algo que hoy día se llama el hospitalismo, que es una suerte de depresión infantil o neonatal, y que lo que pasaba que es que el niño dejaba de llorar, dejaba de comer, dejaba de dormir y se moría, ¿sí? O también morían por muerte súbita, pero había niños que morían y otros que no. Entonces esto en los años 40 y empieza con esta observación y se da cuenta que los niños que no se morían era porque las cuidadoras que tenían alrededor le tenían cierto aprecio, cierto cariño, ¿sí? Y eso dio pie a que en los años 60 apareciera lo que hoy día se conoce bien como la teoría del apego de Bowlby, ¿sí? Entonces que el ser humano no solamente puede sobrevivir no solo con alimento y cobijo y tal, sino que necesita vínculo,
Necesita otro ser humano que lo humanice, que además, como en cierta medida le diga, quiero que estés aquí. Y si eso no pasa, no es posible la vida, es bien particular. ¿Va? Desde el punto de vista, como lo plantea la antroposofía, el cuerpo humano en realidad vamos a encontrar que está lleno de elementos fríos, ¿sí? Y uno de los elementos fríos primordiales que vamos a encontrar es la respuesta de los reflejos nerviosos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, a mí me pasó con la bebé que anda por ahí jugando, cuando sale del útero de su madre, yo voy primero a ver que no le pusieran ninguna vacuna, porque nosotros pusimos ninguna vacuna, entonces a observar que no le pusieran ninguna vacuna, que no le pusieran alguna vacuna, y además que acompañarla pues, al proceso de vestirla y todo eso. Y entonces cuando está ahí recién nacida, le pongo el dedito en la mano y cierra la mano. Yo digo, mi hija me ama. Súper iluso, porque después, claro, el enfermero le pone porque está haciendo el Apgar, y hace lo mismo, y yo sentí la traición, porque si yo te cuidé 9 meses y más encima recién llegó. Pero claro, entonces después decía, esto en realidad no está por parte de la voluntad de mi hija, ¿sí? Ella no decide cerrar la mano. Eso es algo que está inscrito en ella como algo automático, y que es un proceso de la herencia de la humanidad que se ubica en el tronco encefálico, en la médula, que es lo que llamamos los reflejos primitivos, ¿sí? Y los reflejos son algo que nos sirve para sobrevivir. Entonces, si a un niño recién nacido lo tiras al agua, se le cierran las fosas nasales y flota, ¿sí? Y que si se va a caer, hace el reflejo de Moro y abre los brazos para no pegarse en la cabeza. Entonces, todo ese tipo de cosas son automáticas, ¿va? Y esto lo vamos a considerar como unas fuerzas que son nerviosas y que están inscritas en el ser humano y están, como en cierta medida, apropiándose del cuerpo, ¿va? Entonces, lo que tiene que ocurrir para que lo que vamos a considerar el yo humano pueda apropiarse del cuerpo es que va a tener que aparecer en primera instancia algo que vamos a llamar voluntad. Entonces, en un neonato lo que vamos a encontrar es que se mueve como de manera súper espásmicas y hace esos movimientos que no tienen mucho sentido, ¿sí? Y que progresivamente, a medida que hace esos movimientos sin sentido, de a poco empieza a encontrar como una motivación para moverse, ¿sí? Y que además empieza como a controlar mucho mejor su cuerpo. Entonces, Steiner habla de que el proceso de encarnación de este yo es de arriba hacia abajo y de la periferia hacia adentro, ¿sí? Entonces, Steiner también habla de que no me tienen que creer. Y yo les voy a decir cosas, pero no me crean. Ustedes investiguenlas. Porque si ustedes me creyeran lo que yo les digo, yo sería un gurú y ustedes serían una secta, ¿sí? Entonces, por eso entregó como ciertas observaciones que tendríamos que atender de manera de poder comprobar o refutar aquello que enseña que ocurre en el ser humano, ¿sí? Porque lo que pasa es que esto es una entidad que yo no veo con mis ojos de simple mortal, ¿sí? Yo veo los cuerpos simplemente, ¿va? O sea, el yo igual es algo que yo veo. No sé si le ha pasado a ustedes cuando están con su pareja y de repente se enoja alguien y tú te puedes dar cuenta en tu pareja o con la persona que vives cuando esa persona deja de estar ahí. ¿No han tenido esa experiencia en donde estás con la persona, tú te das cuenta cuando está la persona bien puesta y de repente ya no está, ¿sí? Y aparecen como ciertos automatismos, aparecen como ciertas adicciones o ciertas conductas como infantiles que hace, ¿va? Entonces, vamos a encontrar que igual nosotros podemos darnos cuenta cuando el yo no está presente del todo, ¿va? Pero bueno, lo que quiero decir es que Steiner dice, el yo va de arriba hacia abajo, de la periferia hacia el centro. Y yo te tengo que creer, más o menos, ¿va? Pero da una pista. Dice, todo aquello que tiene que ver con el yo, vamos a considerar que va a tener voluntad, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos el proceso del movimiento del cuerpo físico, vamos a ver que el neonato tiene un orden por el cual empieza voluntariamente a mover el cuerpo. Y han visto que en realidad los niños nacen muchos con estrabismo infantil y que los ojos se mueven bastante raro, uno se mueve para un lado y el otro para el otro, ¿sí? Y que todavía eso no está integrado, no le pasa a todos los niños, pero que todavía eso no se integra. Entonces, que el yo, como señala Steiner, de arriba hacia abajo, vamos a ver que hay un momento que los ojos se
focalizan, ¿sí? No significa que vea, pero focaliza. Y luego baja un poco más y ahora el cuello lo puede mover y ya no está aplastado por la gravedad del cuello. Y después son los brazos y la musculatura gruesa, empieza a agarrar, se empieza a sentar, empieza a girar, empieza a reptar, gatear y camina, ¿sí? Y ese proceso demora un año, más o menos. Entre 9 meses y un año 6 meses. Es todavía normal que un niño no camine al año 6 meses, es parte del desarrollo esperable, ¿sí? Y entonces vemos cómo ese yo progresivamente se va apropiando de este cuerpo. Pero para eso necesita el tener un contexto en donde se sienta seguro y un contexto en el cual haya otros humanos que se mueven alrededor de él, ¿sí? En que le empiecen a entregar como un cierto motivo, un cierto orden a ese cuerpo, ¿vale? Pero lo que va a necesitar más en primera instancia, como le señalé con el ejemplo anterior, es que un ser humano lo desee, lo anhele, lo quiera, ¿sí? Lo toque, lo abrigue. Porque esa es una manera en la cual ese yo que el niño tiene, o que está tratando de llegar, el yo de un adulto, lo que hace, imagínenselo así, es como si fuera un sol a la tierra. Y cuando el yo del adulto no está, es como si la tierra no tuviera sol, que la vida se hace imposible, ¿vale? Entonces se convertiría en una roca dura y fría. Entonces el cuerpo humano, en el caso de que esto no estuviese, se endurece, estos reflejos se apropian de todo el cuerpo y hacen imposible que la vida prevalezca. ¿Me siguen? ¿Va? Entonces lo que vamos a encontrar es que ese yo va a empezar a darle calor a este cuerpo a través de esos cariños, de esos deseos, de que nosotros anhelamos a nuestro hijo desde antes, y así, y así, y así. Este cuerpo comienza entonces a llenarse de calor y de a poquito se puede ir superando el frío de los reflejos, ¿va? Porque insisto, los reflejos están ahí para la supervivencia, que es un elemento inferior a lo que es la vivencia, ¿sí? La supervivencia está en el ámbito natural, la vivencia está en el ámbito cultural, ¿sí? Lo que vamos a considerar la vida y sobrevivir, ¿ok? Entonces, en esto requiere de esa fuerza para superarlo, y vamos a ver entonces que el yo va a ir apropiándose paulatinamente de los movimientos a medida que supera estas fuerzas frías de los reflejos. Pero sí vamos a encontrar muchos niños hoy en día que no han tenido esa superación, ¿va? Sobre todo niños que tienen hiperactividad, déficit atencional, que les cuesta quedarse quietos, que encontramos que tienen inmadurez sensoria, que tienen hiposensibilidad, hiper o hipo. Vamos a ver que este proceso no se llevó a cabo tan bien, ¿sí? Entonces, uno de los elementos que hace madurar más el sistema nervioso, en el sentido de que nosotros nacemos con una cantidad exagerada de neuronas, ¿sí? Y tenemos que, desde el día 1 empezamos a matar neuronas, en lo que se llaman las podas neuronales. Desde el día 1 empezamos y hasta alrededor de los 16 años son bastante intensas las podas neuronales, ¿sí? Entonces, teniendo ciertos periodos críticos. Y generalmente se poda aquello que no se usa, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que empezamos con ese proceso de manera que toda la energía que ocuparían esa cantidad de neuronas se empieza a especializar y entonces sean más eficientes en su uso energético, ¿va? Y en ese sentido, lo que yo hago alrededor del niño va a tener mucha relevancia. Y a nivel cerebral hay 3 cosas que hacen madurar el sistema nervioso completo. Y es el movimiento, la luz y el sonido, ¿sí? Entonces, lo primero que hace madurar el cerebro es el movimiento. Y si eso falta, y que en muchos de los casos eso faltó, bueno, yo entiendo que aquí la pandemia fue menos terrible que como nosotros la vivimos allá, que fueron casi 2... Argentina fue el peor de los países, que estuvo casi 2 años encerrados completos. Nosotros en Chile estuvimos como 1 año y medio, aquí estuvieron menos, como 8 meses, ¿no? Como nada, sí. De hecho, ustedes ni siquiera tenían obligatoria las mascarillas. Bueno, allá fue literalmente una dictadura la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que los niños no podían jugar con otros niños. Y veíamos esta imagen horrible, que los juegos infantiles estaban rodeados de bandanas que decían peligro, ¿sí? Entonces, los niños no se podían vincular con otros niños, y lo que pasa es que el movimiento, cuando está vinculado con el entusiasmo de hacer, produce más madurez que cuando el niño se mueve simplemente, ¿vale? Entonces, sí, es algo bastante evidente en la consulta infantil que los niños están inmaduros en su movimiento, ¿sí?
Por lo menos allá pasaba mucho porque tuvieron 2 años de retraso. ¿Vale? Ahora, vamos a ver que el yo además tiene otro elemento con el cual yo puedo ver las huellas que deja y por dónde pasa. Y las huellas que deja las vamos a llamar madurez. Entonces, por donde este yo pasa, va a producir un cierto estadio de madurez. ¿Ok? Y lo primero que vamos a ver es que el yo de los 0 a los 7 años empieza a trabajar en este lugar. ¿Va? Y eso es bastante evidente, yo lo puedo observar. Eso me lo dijo Steiner, dale, pero te creo. Pero, ¿cómo lo puedo observar? ¿Sí? Entonces, de los 0 a los 7 años vamos a encontrar que ocurre algo bastante particular y que el niño cuando tiene 0 años nace con un 23% de madurez de cerebro. Y cuando tiene 3, tiene un 60. ¿Sí? Y cuando tiene 7, tiene un 80. Y cuando tiene 25, tiene un 99. ¿Sí? Ese es, digamos, como los rangos madurativos del cerebro en general. Entonces, estos años son demasiado importantes. ¿Sí? O sea, todo lo que pasa aquí va a dejar una huella que va a acompañar al ser humano por toda la vida. Entonces aquí vamos a encontrar que la madurez es un 37, aquí que es un 20 y aquí que es un 19. ¿Sí? Pero este es el rango más corto en donde madura más tiempo. ¿Va? Ahora, la cuestión bastante característica es que en este periodo, recién a los 2 años, aparece algo que vamos a llamar el lenguaje. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace madurar tanto el cerebro? Si el lenguaje aparece después. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que lo hace madurar tanto? Si nosotros a nivel de conciencia pareciera que nos movemos solo con lenguaje. A nivel de pensamiento pareciera que nos movemos solo con lenguaje. Movimiento. ¿Sí? Entonces, yo ahí veo que ese yo durante estos primeros 7 años está trabajando aquí. ¿Sí? Porque lo que está haciendo es madurar esta parte del sistema nervioso. Y eso yo lo puedo ver fisiológicamente. ¿Me siguen? Entonces, lo que pasa con la neurona y la oposición de la neurona y lo que vamos a llamar sistema nervioso es que tenemos un elemento, gracias, tenemos un elemento que es el sistema nervioso, que es la neurona, pero que la neurona no produce nada de energía. Lo que hace la neurona es que rompe energía y la convierte en impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces, donde tendría que haber una fuerza de vida, la destruye y la convierte en conciencia. O la convierte en experiencia, o en vivencia, o en percepción. ¿Vale? Entonces yo para tener un impulso eléctrico lo que tengo que hacer es matar sustancias vivas. ¿Me siguen? Mande la mano. Un niño y un adulto, solo por su cerebro, ocupa el 60% de la energía que tiene disponible para todo el día. ¿Sí? Solo el cerebro. Y todo lo demás se reparte en los demás órganos. ¿Vale? Entonces, si la naturaleza está sobreexcitando esta parte, lo que vamos a encontrar es que el cuerpo se empieza a enfriar. ¿Sí? Porque claro, está sobreexcitado el sistema nervioso. Y esto se puede observar con la diferencia de temperaturas que tiene la sangre que vuelve del cerebro por la vena al corazón, de la sangre arterial que sale del corazón. La que vuelve del sistema nervioso es más fría, ¿sí?, que la que sale del corazón. Y eso es característico de que la neurona está más helada. Igual el órgano más frío de nuestro cuerpo es el pulmón, que está alrededor de 34 grados, porque está constantemente conectado con el mundo externo. Pero el sistema nervioso es uno de los elementos fríos. Entonces, el frío en el cuerpo lo vamos a considerar como esta fuerza de reflejo, esta fuerza nerviosa, y lo vamos a considerar también como un despertar. ¿Ok? Entonces, un niño, si tiene frío, por ejemplo, se despierta. Si le duele algo, se despierta. Si tiene más de 5 meses y el adulto se aleja, se despierta. ¿Sí? Porque empieza a captar la ausencia. Entonces, vamos a ver que hay ciertas experiencias que vamos a considerar experiencias nerviosas, perceptivas, sensibles, frías, que despiertan al ser humano. ¿Ok?
Pero que te despierten hace que se exacerbe el sistema nervioso. Porque para estar despierto empiezo a procesar información, empiezo a tener sensaciones, entonces empieza a gastar energía. ¿Me siguen? Esta es la razón por la cual los neonatos duermen tanto. Necesitan dormir porque la conciencia, al estar despierta, quema energía y por tanto el cuerpo deja de madurar y crecer. ¿Sí? Tenemos un monto económico, tenemos 100% de energía. Y si está despierto demasiado tiempo, se está ocupando esa energía para procesamientos cerebrales de la conciencia. Entonces tiene que estar apagada la mayor cantidad de tiempo posible, como el pensar despierto, de manera que esa energía se pueda utilizar en el desarrollo orgánico del cuerpo. ¿Me siguen? Esto es bastante importante porque el niño, si se le ha acompañado en su proceso madurativo, el niño va a hacer este proceso naturalmente. Y es que, si bien está desarrollando en el cuerpo, el yo, todo este proceso, todo este lugar de la región corporal, nosotros no vemos a los niños que estén pensando y reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo. Nosotros lo que vemos es que los niños están jugando, ¿sí? Que exploran, que básicamente son como unos suicidas, que hacen un montón de cuestiones y que quieren explorar todo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que hay un principio y que es que el ser humano tiende a la homeostasis si hay un entorno que lo acompaña en ese proceso homeostático. Entonces el niño está ocupando algo que vamos a llamar la voluntad. Díganme si lo que les digo es demasiado complicado, ¿sí? Si son muchos conceptos, me dicen nomás y lo cuento más simple. Que es, esto pasa a nivel de cuerpo, pero la voluntad es algo que es psíquica, ¿sí? Bueno, los psicólogos igual le cambiamos el nombre, pero la psique significa alma, ¿va? Entonces la psicología, en términos concretos, es el estudio del alma. Pero nos suena científico decir el alma, entonces le pusimos cognición y personalidad, psique, ¿va? Para los papers no voy a poner el alma, entonces ponemos la cognición, o que no suena científico. Pero realmente la voluntad del niño, es decir, su alma está interesada en conocer el mundo y quiere tocar y quiere jugar y quiere moverse y quiere explorar, ¿sí? Se entusiasma rápido por las cosas, le cambia la atención y va y se entusiasma por las cosas muy fácilmente, ¿sí? Entonces cuando esto pasa, vamos a encontrar que este calor que produce la voluntad y el entusiasmo contrarresta el frío que el cuerpo está produciendo con el pensamiento, ¿sí? O con el desarrollo fisiológico natural. ¿Me siguen? Por eso, si el ser humano se le acompaña en el proceso sano, se cura solo, ¿va? Solo hay que acompañarlo bien. Y esto no significa que si no lo estás acompañando bien, que lo amas poco. No, ese no es el tema, ¿va? Yo lo puedo decir como psicólogo. Yo creo que he encontrado solamente un caso de todos los que he atendido. 99,9 de los casos aman a sus hijos y los aman mucho, ¿va? Pero el amor no es el problema, sino la forma de cómo se entrega, ¿sí? Ahí empiezan como los problemas, pero no es la falta del amor el tema, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este proceso se realiza naturalmente si se acompaña bien al niño. Pero, si nosotros, por ejemplo, empezamos a exacerbar esto antes de los 7 años y empezamos a que el niño aprenda, a que el niño estudie, que el niño haga trabajos, a que el niño cuente, que etcétera, 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 empezamos a ocupar los procesos cognitivos, lo que vamos a hacer es que el alma, en vez de estar enfocada en la voluntad, que tendría que ser exploración solamente, se empieza a despertar al pensamiento. Entonces, el pensamiento hace que aquí ya está frío por la madurez natural y el alma además se enfoca en el pensamiento. Entonces esto va a tener una repercusión orgánica. Y la repercusión orgánica que va a tener es que el niño va a quedar más inmaduro físicamente. Entonces van a ser niños que van a tender más a la enfermedad. Van a estar más pálidos a nivel de su piel, más ojerosos, más cansados, ¿sí? Más frágiles en términos de la salud. Y esto tiene relación con que para que haya salud, la conciencia tiene que estar dormida hasta el momento en que el cuerpo tenga la suficiente fuerza para crear la cantidad de energía que el cerebro necesita, ¿sí? Y esto va a ser alrededor de los 12 años, cuando empieza la madurez del sistema metabólico, ¿ok? Antes de eso, en realidad todavía
tendría que estar relativamente dormido, ser bastante fantasioso, inocente, ¿va? Como no saber muy bien qué es lo que va del mundo, de manera que no tenga que estar alerta ni preocupado, porque si está alerta, el alerta es un estado cerebral que se llama la vigilancia o la hipervigilancia, y lo que hace es que acostumbra al cuerpo a tener un cierto monto de cortisol en el cuerpo o de atención, y el sistema queda como súper despierto, quemando energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la sexualidad? Todo. Entonces, vamos a ver que si el niño se le cobija con calor, con cariño, para que se pueda dormir, tiene que tener ese cobijo de calor. Si tiene frío no se duerme, ¿se han dado cuenta? Si uno se siente en peligro, es muy difícil poder descansar. Entonces, tengo que tener ese cobijo calórico a mi alrededor para poder apagar el sistema, ¿sí? Y bajar la alerta. Entonces, vamos a asociar que la voluntad, el calor y particularmente la sangre, como fuerza, produce el dormir. ¿Ok? ¿Se entiende? Tenemos por el lado del nervio que despierta y por el de la sangre que duerme. Y bien lo sabemos porque, y yo lo sé muy bien en la psicología, le pregunto a algún paciente, cuéntame de tu infancia, generalmente no te cuentan algo bueno. El primer recuerdo que viene es generalmente alguno muy doloroso, ¿sí? O algo que haya causado una impresión muy grande. Entonces vamos a encontrar que en el ámbito de esto, de lo nervioso, hay impresiones que quedan y dejan huella, ¿va? Pero en este ámbito es como que las experiencias cotidianas y que todo estaba bien se adormece y como que no tienes el acceso a tu conciencia. De hecho, hay pacientes que me dicen, ¿qué te cuento esta semana? No tengo nada que contarte, no pasó nada malo. ¿Y es solo eso lo que causa la impresión? ¿Sí? O sea, para poder hablar tiene que ser negativo en particular, ¿sí? Entonces, y es cierto, en realidad como nuestra manera de pensar tiene algo de eso, ¿sí? Que es que lo que causa la impresión más grande deja huella, ¿sí? Entonces, con la sexualidad vamos a encontrar que los niños a medida que se van despertando van a conocer experiencias o sensaciones que son más llamativas que otras. Entonces, la alimentación es una experiencia que es más llamativa que otras. El explorar, el tocar distintas texturas. Y así van a generar sensaciones que son más fuertes que otras experiencias. Y van a descubrir, hay niños que lo descubren ya muy cercano al nacimiento, que los órganos sexuales son órganos que producen más sensación que otros, ¿sí? Y el caso más chiquito que he encontrado de masturbación infantil que me ha llegado a la consulta es de 8 meses, ¿sí? Y que lo dejaban en la sillita del auto y la pasaba súper bien, ¿sí? Era un nuevo viaje. Y claro, bueno, ese es un caso bastante particular. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Que en realidad el cuerpo humano sí tiene un ámbito en la parte nerviosa que genera sensaciones, ¿sí? Pero que estas sensaciones, mientras más frías son, más despertar producen, y mientras asociados con lo cálido son, entonces se adormecen, ¿va? Ahí vamos a encontrar experiencias tales como el que el niño pueda exponerse a ver algo que les causa una impresión muy grande. Yo recuerdo a la Sol cuando vio gallinas con gallos en un colegio, entonces veía cómo el gallo perseguía a las gallinas y se ponía encima y las picoteaba, y la gallina estaba tratando de cuidar a los pollitos y el gallo iba y las picoteaba y las movía, y todavía nos dice eso, como que le causó demasiado, como que hacía el gallo malo, ¿sí? Que era una impresión muy fuerte, eso como violento que había visto, ¿va? Que no le pasa lo mismo con otro estilo de experiencias. Entonces vamos a encontrar que la sexualidad particularmente es un elemento que acompaña al niño y es una manera de encontrar sensaciones, pero que al mismo tiempo producen calor. Y esto es bastante extraño en la cantidad o cualidad, mejor dicho, de experiencias que tenemos los seres humanos. Una experiencia que produzca una sensación fuerte y al mismo tiempo que produzca calor, no hay muchas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy día
una experiencia que produce una sensación muy fuerte es la comida chatarra. ¿Sí? Porque, bueno, aquí en México igual como que la comida es demasiado sazonada. A mí como chileno, esos dulces que le dan a los niños, los dulces que le dan a los niños con chile, ¿sí? Yo creo que ese es algo que a todo el mundo le sorprende. Pero, excepto en México. Pero para todos el mundo nos preguntamos por qué hacen eso. ¿Sí? Porque claro, es una expresión demasiado fuerte, esa experiencia, la lengua y todo como lo sensorio. Da calor, ¿sí? Y duele. Y duele, sí. Entonces, vamos a encontrarlo como en la comida y lo vamos a encontrar también en las pantallas. ¿Sí? El cerebro particularmente es una estructura del cuerpo humano que hace 10.000 años que no evoluciona. ¿Sí? Entonces esa no evolución de hace 10.000 años hace que el cerebro estuviera bien preparado para varias cosas, pero hartas de la época moderna no. Por ejemplo, no está acostumbrado a recibir en un solo alimento 1.600 calorías. Eso no pasaba en la vida hace 10.000 años. No hay ningún alimento que te dé 1.600 calorías en una comida. Excepto si encontráis un panal de miel y sobrevivíais, pero nada más. Entonces eso produce como una sobrecarga del sistema, ¿va? Que básicamente una cheeseburger tiene como 1.200 calorías, ¿sí? Entonces, con papa frita y bebida, con el combo completo. Entonces, tiene como todo ese, mucho. Entonces, eso sobreexcita el sistema completo, ¿vale? Ahora, y con esto ya termino con el sistema nervioso infantil y ya, que es que hay un proceso que ocurre de los 0 a los 3 años, mayoritariamente, y que le da sentido a este 60%, y que es el proceso de la mielinización del sistema nervioso. ¿Han escuchado lo que es eso? La mielinización es, ¿se han dado cuenta que hay colesterol bueno y uno que no es tan bueno? ¿Sí? El colesterol bueno se ocupa para el recubrimiento del axón de la neurona. Entonces la neurona tiene como un tronco largo y que si un electrón tiene que pasar por ahí, tiene que saltar 100 veces. ¿Sí? Salta 100 veces y pasa a la neurona siguiente, salta 100 veces. Pero eso hace que el procesamiento de la información sea bastante lento. Entonces, durante los primeros 3 años se mieliniza la neurona y eso significa que se llena de una capa de colesterol. Entonces la neurona en vez de saltar 100 veces, salta 2. Porque el colesterol es electrofóbico. Entonces, el electrón pasa, ¡pum, pum! Y eso hace que el pensamiento se multiplique por 100, o la velocidad del pensamiento se multiplique por 100, ¿va? Y procesamiento de la información. Es por esto que neurológicamente hablando se recomienda que los niños de 0 a 3 años tengan un 0% pantalla, 0 segundos, ¿sí? Nada, ninguna. De 0 a 3 años se recomienda un 0% pantallas. De los 3 a los 7 años, máximo 20 minutos al día, ¿sí? Y de los 7 años en adelante, máximo media hora. Y a los 12 puede ser 1 hora, ¿sí? Al día. Y esto tiene un fundamento de ser. Y esto lo dice Amanda Céspedes, una neurocientífica infantil, y que ella expone que hay 2 elementos que detienen el procesamiento de la mielinización de la neurona. Y son la exposición a las pantallas y la comida chatarra. ¿Sí? Es como si los trabajadores dijeran, bueno, hora de recreo, todo el tiempo que esté en la pantalla, hora de recreo, ¿sí? Y no trabajan haciendo esa labor. Y esto tiene un fundamento, que es que para procesar esa cantidad lumínica que entra y que sobreestimula el sistema utiliza toda la energía solo en poder sostener esa cantidad de estímulos, ¿sí? No tiene energía para más. Y lo mismo pasa cuando comemos comida chatarra, la cantidad de sangre que tenemos que utilizar para procesar ese alimento hace que no esté disponible esa energía para poder continuar con el proceso de mielinización, ¿va? Entonces, igual yo les digo esto, pero mi hija me ve trabajando con el Zoom o me ve el celular y lo agarra y ya sabe hacer esta cuestión así, ¿sí? Y yo digo, todos estos segundos tus neuronas están no mielinizándose y es mi culpa, ¿sí? Entonces, le quito la cuestión y grita y patalea, pero yo estoy convencido de que esto es lo mejor, ¿sí? Y prefiero el grito del pataleo que tu no mielinización neuronal, ¿va? Entonces, cada quien ahí toma su posición, ¿va?
Entonces, vamos a encontrar que, de acuerdo a esto, la madurez va a ser algo que va a requerir que todo lo que es muy sensitivo, muy... la palabra sería como expuesto, pero explícito, esa es la palabra correcta. Lo que sería muy explícito, muy sensitivo, lo que esos juguetes que le dan, bueno, mi suegra igual le trae como esas muñecas así que tienen como caras y maquillaje y cuestiones y pelo dorado y como escarchas y cosas, ¿eh? Entonces, cuando llegue esa muñeca, digo, gracias suegra, y va al closet y lo guardamos para siempre, ¿sí? Entonces, y le entregamos la muñeca a Baldor, que es una cosita de seda que le caen como... Tiene una cabeza flotante, básicamente, ¿sí? Le entregamos la cabeza flotante de juguete porque tiene menos estímulo, ¿ah? Entonces, lo otro tiene demasiada estimulación, demasiados colores y no imagina tanto. Yo prefiero que imagine mucho, ¿sí? Porque la imaginación es el primer ejercicio de la inteligencia. Entonces, mientras, y esto en la psicología se sabe muy bien, un niño que juega muy bien va a trabajar muy bien, ¿sí? El trabajo del adulto es el juego del niño. Entonces, lo que tiene que hacer un niño de 0 a 7 años es jugar, básicamente. Tiene que jugar, crecer, jugar, crecer, jugar, crecer, jugar, crecer. Y mientras hace eso, aprende. Porque el aprendizaje va a ser que hace algo, siente lo que hizo, después hace algo, siente algo con lo que hizo, hace algo, siente algo con lo que hizo y después entiende que hizo algo. Pero la cabeza es lo último que se entera, tiene que hacer cosas primero. Fue uno de los primeros elementos que me llamó tanto la atención de la pedagogía Waldorf, que era, yo sé de las podas neuronales, y las podas neuronales ocurren cuando hay partes del cerebro que no se usan. Entonces yo me sentaba en la sala, y estudié en un colegio tradicional hiper exigente, entonces me sentaba en la sala y cuaderno, libro, diapositiva, cuaderno, diapositiva, todo el día, hasta las 4 de la tarde. Y eso, entonces con las manos bastante inútil, con la música bastante inútil y todo lo demás bastante como todo podado, esa parte de mis neuronas, ¿sí? Pero claro, en la pedagogía Waldorf no sé si han tenido la experiencia de una clase principal. Una clase principal. Llegan, verso, prender la vela, después el movimiento, a veces la caminata, la flauta, el canto, y después empieza un periodo de clase y después la narración. Entonces, es un momento que tiene muchos movimientos en los cuales no estás sentado recibiendo solo de la cabeza, sino que está la vivencia, te convoca a ti completo como ser humano, ¿sí? Entonces, claro que las podas neuronales no se van a realizar de la misma manera en un niño Waldorf, ¿sí? Y esto es algo que me lo contaban en, bueno, yo lo sé allá en Limache, porque en Limache es un pueblo hiper chiquitito, somos como 500.000 personas, algo así, yo diría menos, como 300.000, muy chiquitito. Hay 2 granjas biodinámicas, hay 5 escuelas, 4 o 5 escuelas Waldorf, hay 5 centros médicos, porque también se separan los médicos, entonces hay 5 centros médicos y hay mucha antroposofía en general. Y los niños, cuando salen de octavo, muchos van a la prepa de Waldorf, pero muchos otros se quieren ir al sistema tradicional. Entonces se van a un colegio que es la escuela alemana. Y entonces en la escuela alemana le abren un curso a los niños Waldorf, porque ya saben que estos cabros son re buenos. Y me llegó a consulta una niña que venía de la escuela alemana, frustrada, llega por problemas de autoestima. Frustrada porque lo único que ella hacía bien era estudiar. Y le iba muy bien en las notas. Y estos otros que le llegaron como compañeros, hacían bien todo, ¿sí? No solo estudiar. Entonces, a ella no la cabía en la cabeza cómo se había hecho todo correctamente, cómo debería haberlo hecho. Estos chiquillos lo hacen mejor aún, igual, ¿va? Entonces la frustración tenía que ver con que, claro, va a haber un tiempo en el cual es propicio, en términos de madurez, que se entreguen ciertos contenidos. Y eso en la educación sexual también aplica, ¿ok? Entonces, si están viendo esto desde la primera infancia, el maternal, claro que al niño no lo vamos a sentar a ver un libro como en las escuelas tradicionales sí se hace. Que se le enseña a contar, que se le enseña a este es más chico, este es más grande. No vamos a hacer eso. Vamos a que el niño juegue y tenga un ritmo en el cual lleva ese proceso adelante, ¿ok? Y para que estas fuerzas calienten lo suficiente el sistema nervioso. ¿Soy claro? Entonces vamos a encontrar que hay una experiencia infantil que es relativamente común, es común en realidad, que se llama la masturbación infantil. ¿Va? ¿Lo han escuchado? ¿Han visto a sus niños?
y son niños, ¿sí? Que es que los niños y niñas generalmente o se tocan, se frotan, o se hacen con la pierna, o se suben a un peluche, o se frotan con un mueble. Eh, y que es una experiencia que, insisto, el caso más pequeño que he visto en los 8 meses, pero de libro es como desde los 3 años y medio que empieza la masturbación infantil. Que es cuando empieza la diferencia de los sexos, a comprender la diferencia de los sexos. Entonces te dicen, ¿por qué tú tienes pelo en la cara y la mamá no? ¿Por qué tú tienes una serpiente y la mamá no tiene una serpiente? ¿Sí? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que hay como dos sexos. Y esa curiosidad están tratando como de poder responderla. ¿De qué es lo que pasa con esto? Y una de las maneras que tienen es el que se encuentran con este territorio del cuerpo y se dan cuenta que produce placer. Y que produce calor, además. Entonces el niño lo considera como una actividad dentro de todas sus actividades. Y esto es lo que debería pasar. De repente se acuerda, ahí se frota y es como rico y sigue su vida. ¿Sí? De repente se toca y está en el living de la casa, entonces tú le dices, esto es algo íntimo, anda a tu pieza a hacerlo. Y el niño como, no lo hace. Porque que lata, tiene que ir a la pieza y planearlo, que lata. Entonces, lo deja ahí. Eso es como una buena señal igual, ¿sí? Que es algo exploratorio, es parte de. Y no es una cuestión que lo necesita hacer. ¿Ok? Entonces, otro elemento que es esperable que aparezca se llaman las conductas exploratorias. ¿Sí? Y es que los niños empiezan a explorar sus cuerpos con otros niños. Y esto es algo que es una conducta exploratoria infantil. Y es parte del desarrollo esperable de los niños. ¿Vale? Entonces, lo que es bien particular, sí, es que generalmente cuando tienen una conducta exploratoria se esconden. Entonces se ponen debajo de la mesa, se ponen en la casita Waldorf y se empiezan a tocar, a abrazar, a darse besos. ¿Sí? Porque no sé si se han dado cuenta, pero cuando los niños ven a adultos besarse, ¿se han dado cuenta la cara que ponen? ¿Eh? Cuando la Sol nos ve con la mamá, es como así. Y como, ¿qué es esto? Aquí hay algo que es diferente al otro beso. ¿Eh? Y nosotros nos damos cuenta como adultos que cuando hay dos personas que tienen como una tensión sexual, ustedes como, córrete, váyanse ustedes dos solitos porque hay como una cuestión bien tensa en el ambiente por estos dos que es como que se atraen demasiado, entonces sálganse, ¿sí? Váyanse a su pieza. Y porque claro, es una diferencia entre lo que vamos a decir amor filial o familiar y amor erótico. En el amor erótico aparece como una tensión demasiado grande, ¿sí? Y esa tensión es perceptible y el niño la capta. Esa tensión, ¿va? Entonces las conductas exploratorias conductas exploratorias infantiles son conductas en donde se desvisten, a veces se tocan, se abrazan, se dan besos y son normales siempre y cuando, son esperables siempre y cuando tengan las siguientes características. Y es importante tener los dos relatos, ¿va? Uno es el que sea espontáneo entre los niños, sea parte de un juego, no haya coerción por ninguno de los niños, que no haya diferencia de poder entre los niños. Si alguno dijo que ya no quería jugar más, el juego se acaba. Y cuando cuentan de la situación, no era algo que le hubiera como llamado la atención demasiado, sino que era simplemente un juego, ¿va? Como tantos otros que tienen a lo largo del día. Me contó una mamá en un colegio en Ciudad de México que llevó a su hijo al pediatra. Y cuando el pediatra le sacaba como la ropa para examinarlo, el niño le dijo, mamá, el Martín me dijo que le mostrara mi pene. ¿Y tú qué hiciste? Le dijo la mamá. Le mostré el pene, po. ¿Y cómo fue esta situación? Yo iba corriendo y el Martín me dijo, oye, muéstrame tu pene, bájate los pantalones. Yo me bajé los pantalones y la maestra me dijo, en la sala usamos ropa. Entonces yo me subí los pantalones y seguí corriendo. Eso es una conducta exploratoria, ¿sí? Es algo que se da espontáneamente, el niño se acuerda porque hay un desencadenante, no porque le quedó algo atrapado ahí, ¿sí? No le causó una impresión demasiado fuerte, sino que es parte del proceso como calórico todavía, ¿sí? No lo concibe como algo distinto. La única diferencia es que, claro, a los adultos le preocupa porque es que el órgano sexual, ¿sí? Entonces, la educación sexual infantil
y luego podemos ir subiendo en edad de acuerdo a las preguntas que tengan. El fundamento que tiene es la prevención del abuso sexual. ¿Sí? Es el motivo principal por el cual a los niños se les educa en términos de sexualidad, porque todavía no tiene ningún sentido enseñarles respecto del uso de, porque todavía no va a llegar ese uso, sino que es que puedan reconocer ciertas experiencias que no son esperables que le ocurran. Y en realidad ese es el fundamento por el cual hacemos educación sexual en niños, ¿va? No es otro fundamento. Ahora, en la educación sexual integral, la ESI, se enseña como educación emocional, ¿va? Pero en la escuela Waldorf eso es todo el tiempo. Entonces las escuelas tradicionales como realmente ocupa otro método. Entonces no lo voy a abordar porque esta es una escuela Waldorf. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que lo que compete y que la familia debiera conocer en términos de enseñarle a los niños qué es lo que tendría que estar es cuatro consignas particularmente, ¿vale? Entonces voy a avanzar lo más rápido posible para que lleguemos a todas. Y es que se acuerdan que el cerebro recién aparece a los 2 años el lenguaje, y entonces ¿qué hace madurar tanto el cerebro durante todo ese tiempo? Está el movimiento, ¿sí? Entonces este va a ser el sentido del movimiento. Y vamos a tener otro sentido acá y uno aquí. Entonces, vamos a ver que uno de los primeros lugares a través del que maduramos, o que es una ventana con la que nos vinculamos con el mundo, lo vamos a llamar el tacto, ¿va? Entonces, nosotros utilizamos a nivel de lenguaje el decir, esta persona es suave, esta persona es dura, fue una situación áspera. Y podemos hacer eso porque nuestras primeras impresiones del mundo son impresiones táctiles, ¿sí? Entonces nosotros primero aprendemos sensaciones y de esas sensaciones después desprendemos experiencias anímicas. Pero al principio fueron sensaciones táctiles. Entonces, lo que pasa en esto es que es muy importante que para que el niño pueda integrar su cuerpo completo, los cuidados cotidianos sean cuidados que se repitan día a día. Entonces, que sea tocado de una manera relativamente similar. Es decir, que sean 2 o 3 manos que lo toquen día a día. De manera que pueda integrar cuál es la cualidad del mundo. Entonces el niño al principio no tiene cómo mirar, de hecho no ve nada del mundo natural al principio. Y la manera que interpreta de cómo el mundo es cómo es tocado. Entonces si es tocado de manera brusca, con manos agitadas, nerviosas y frías, el mundo es brusco, es desconsiderado, es rápido, ¿sí? Y que se tiene que él adaptar a los ritmos del mundo, tiene que apurarse. Y Amy Pickler dice, qué distinto el mundo es cuando son manos cálidas, calmadas, las que me tocan. Porque el mundo adquiere otra cualidad. El mundo es calmado, me espera. El mundo es cálido, ¿sí? Entonces nosotros distinguimos una persona que es fría de una persona que es cálida, anímicamente. Pero esa primera impresión fue una impresión sensoria, ¿va? Y después se convirtió en una percepción anímica. Entonces en el caso, por ejemplo, de los niños que están en cuidados en hogar y que tienen 5 o 6 manos que los tocan al día, esos niños no logran integrar una cualidad del mundo y el mundo les queda separado, ¿sí? Tienen que ser unas pocas manos las que me tocan y que aparezcan durante gran periodo de tiempo, ¿sí? Las que me cuidan y dan este periodo de cobijo, de manera que yo pueda integrarme, ¿ok? Si estas manos que me tocan son cálidas, no es necesario que sea todas las veces igual, ¿va? O sea, porque hay veces que tenéis que mudarlo y como estamos a puertas de tomar un avión y tenéis que mudarlo rápido ya, ¿sí? Entonces no es como puedes esperar a que muevas el pie y sacas la ropa, no, hay que mudarlo rápido. Entonces, lo que se repite la mayoría de veces va a dejar una impresión más grande. Entonces el sentido del tacto vamos a ver que para que el yo humano se vincule con la piel de su cuerpo, va a tener que ser convocado por otro yo humano, ¿sí? Entonces yo voy a tocar a
a mi hijo que vive dentro de ese cuerpo y con el que me relaciono a través de ese cuerpo. Pero puede ocurrir la experiencia de que yo toco tu cuerpo sin tocarte a ti. ¿Sí? Esa experiencia sí la podemos tener. Y cuando nos tocan como objeto hemos tenido esa experiencia. ¿Sí? Probablemente más mujeres que hombres han tenido la experiencia de cuando son tocados como un pedazo de carne. ¿Sí? Y te tocan como un objeto, como que te tienen demasiadas ganas y se siente como algo bastante incómodo. Como que tú te das cuenta que esa mano, que si bien otra persona me puede poner la mano en el hombro, no me incomoda. Pero esa mano en particular me incomoda. ¿Sí? Entonces, tenemos como esa percepción de si el otro me toca tocándome a mí o si me toca como un cuerpo, un objeto, un instrumento. ¿Ok? Entonces, si el niño tiene la experiencia de haber sido tocado con amor y que su familia lo toca con ese cierto cuidado, comprende este tipo de cosas, que el ser humano realmente es un ser que valientemente viene a la tierra a cumplir con algo, con un propósito, no es simplemente un azar del destino, sino que tiene una razón de ser, entonces ese yo se siente convocado a su cuerpo. ¿Va? Y esa convocación deja un registro, deja una huella. Y una huella que va a quedar marcada con esto, va a quedar dormida esa huella. Pero se va a despertar cuando alguien me toque y me tocó como desde su naturaleza nerviosa. Me tocó porque tocarme a mí le produce placer, a él. Y no es por amor, ¿sí? Que me ve como un objeto y no me ve como un ser. ¿Ok? Entonces los niños, si tienen esa experiencia familiar de ser tocados de esa manera, cuando alguien no los toque así, les va a incomodar el tacto de ese adulto. ¿Sí? Y la cuestión, en España la estadística es 72,8% de los abusos sexuales son intrafamiliares. En México es el 95%. ¿Sí? 5% solamente en México son extrafamiliares. 95% son intrafamiliares. ¿Va? Entonces, claro, como nosotros tendemos a buscar al tipo raro que tiene bigote por algún motivo en la plaza. ¿Sí? Porque siempre tienen bigote. Como que deberían cambiarse la cuestión para camuflarse mejor. Pero bueno, como que tendemos a buscar en esa dirección, pero lo cierto es que es más bien alguien que tiene acceso constante al niño. ¿Va? Y que no en todos los casos es pedofilia. Y esto es bien particular. No en todos los casos es pedofilia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que al niño va a haber miembros de la familia en que no le agrada tanto su tacto. Y que nos va a decir, no quiero, anda a saludarlo. Y nos dice así nomás. Entonces, ese no, cambiemos, espérate, ahí. Ese no, espérate. Yo creo que hay que pagar ¿me escuchan bien así? Qué lata. Puedo seguir hablando igual, ¿sí? Entonces, a ver, dale. Entonces, ahí sí. Si yo respeto que el niño no quiera saludar a ese adulto como de abrazo, de beso, y le digo como, está bien, pero salúdalo de lejos, muévele la manito, dile hola. Lo que yo estoy haciendo ahí es una enseñanza de que el niño pueda confiar en esa brújula interna que tiene. ¿Sí? Y esa brújula es algo que yo construí con el niño en tanto vínculo, ¿va? Que es, en psicología se llama la mentalización, que puede leer, yo le leo la mente al niño, sé lo que quiere antes de que me lo diga, sé por el tipo de llanto por qué llora. El llanto de los dolores es muy distinto al llanto de hambre y al llanto de aburrimiento, ¿sí? Entonces yo capto esa diferencia de sonidos y atiendo como a la necesidad que el niño tiene, ¿va? Porque lo puedo leerle su mente. Y eso el niño lo aprende imitativamente y aprende a leer la mente de los adultos, ¿va? Aprende a leer la mente del otro. Entonces, cuando yo hago ese proceso, él se va a dar cuenta, hay una intención que no puedo verbalizar porque no está dentro de su registro, pero sí puedo darme cuenta que es dicotómico a lo que yo estoy acostumbrado y que me agrada.
Entonces dice no, ¿va? No te dice ese adulto me toca como un objeto, te dice no. Y a veces pasa como con el abuelo, con los tíos, con los primos, ¿sí? Y es en un 85% hombres y en un 15% mujeres, ¿va? Este es como el porcentaje de abuso. Y que respecto de esto, entonces vamos a encontrar que si yo respeto ese no que el niño pone, entonces el niño tiene un sí a que puede confiar en esa brújula interna que lleva, ¿va? Insisto, a veces van a ser miembros de mi familia. Entonces, ¿qué voy a decir? Oye, pero es tu abuelo, anda y salúdalo. No, o sea, que realmente más le pongo el foco a la brújula que el niño tiene. Insisto, no significa que el abuelo sea un abusador, pero sí que no lo está tocando con la consideración que yo sí lo toco, ¿va? Porque ahí vamos a estar enseñando implícitamente lo que es intimidad. Que una persona me toca y yo le puedo decir que no porque no me es agradable para mí ese tacto en mi cuerpo, ¿sí? Y que no es solamente las partes íntimas, es todo el cuerpo. Ahora, esa enseñanza es implícita, es decir, hay un cierto respeto que yo tengo por el niño y que lo tomo en consideración como si fuera un adulto en realidad. Y Steiner, cuando habla de los niños, dice, son seres humanos que nacieron después. Y los adultos son seres humanos que nacieron antes, ¿va? Pero hace esa como diferencia fenomenológica, como para ponernos en entredicho, el que nosotros los niños los tratamos diferente a como tratamos a un adulto, ¿va? Pero los dos son seres humanos. La única diferencia es que uno, el yo todavía no se ha apropiado lo suficientemente del cuerpo como para tener la capacidad de disposición aquí, pero ya está completo, ese ser humano ya está completo ahí. Lo que no está completo es el vínculo entre ese yo con el cuerpo físico. Y mientras el cuerpo físico vaya madurando, va a poder tolerar más esa fuerza y entonces van a despertarse ciertas capacidades, ¿va? Entonces, si yo hago ese elemento, le enseño esa brújula y está. Funciona un elemento implícito. Pero yo sí explícitamente le tengo que enseñar la diferencia entre las partes íntimas. Todavía no encuentro la palabra correcta, y las que son públicas. Pero no son partes públicas, compartir, no sé, comunitarias, pero como partes que no hay rollo, que no son tan íntimas, como tu mano, tu tal, ¿sí? Pero para hay niños que sí es súper íntimo. Su mano, su hombro, su espalda, y que no quieren que le toquen esas partes sin su permiso, ¿va? Entonces, en esto yo tengo que ser coherente en todos los sentidos. Si va un adulto, y con los niños se hace, y le toca el cachete y todo eso así, ¿le pediste permiso al niño de tocarle el cachete tan increíblemente fuerte? No, ¿cachai? Pero si veis un adulto tierno, tú no vas a ir así en la papada porque falta de respeto de tu parte. Pero a un niño sí se le hace así, ¿sí? Y es lo mismo que hacemos con los animales. Como, ¡qué tierno! Y lo hacemos como, ¡oh! Y hacemos como que nos mordemos la lengua de lo tierno que son. Y con los niños pasa lo mismo. Entonces, la gran diferencia es que el niño tiene un yo, ¿sí? Tiene una dignidad propia. Y por tanto, ese cuerpo tiene a alguien que es su soberano y al cual se le solicita como el acceso, ¿va? El animal es diferente.